los primeros aragoneses en lo que antes era el modesto poblado conocido como Muelle de Canet, pueblo cercano del que más tarde naciera como puerto de Sagunto. Los aragoneses iban bajando acompañando al mineral de hierro de los ojos negros y setiles. En el año 1914 y 1915 nace la fábrica siderúrgica de Altos Hornos del Mediterráneo, y es cuando se forma una desbandada centenares de turolenses que acuden aquí, donde encontraron, además de trabajo, el respeto y el afecto de sus nuevos conciudadanos, a los que bastaba con la identidad aragonesa para abrir de par en par sus puertas. Estos aragoneses añoran su folclore de Aragón, y no habrá boda, bautizo, comunión, fiesta, sin que las primeras guitarras, laúdes, bandurrias y guitarricos no suenen. En 1941 surge la primera directiva de este centro aragonés. La primera sede la ubican en un piso de la calle Primo de Rivera 4, y en 1952 compran el edificio actual en la calle Trabajo 25, inaugurando el 10 de octubre la primera planta y el altillo, y el 23 de enero de 1970 se inaugura la segunda planta. El 23 de octubre de 1970 es declarado este centro de utilidad pública por el Consejo de Ministros. Está inscrito en el Registro Nacional y Provincial. Tienen como finalidades principales agrupar bajo su pabellón a los aragoneses en Puerto de Sagunto y a todas aquellas personas que, llevadas de un sincero afecto y convivencia, les proporcionen un lugar de reunión que les permita gozar de todas las actividades que realicen. Exaltar el folclore aragonés en sus diversos aspectos y variedades, manteniendo y subvencionando escuelas de canto, baile y rondalla con sus correspondientes profesores. Mantener una continua relación con entidades culturales y recreativas similares a la suya para intercambiar y colaborar en actividades culturales, recreativas y deportivas. Mantener un cordial contacto y de verdadera hermandad con todos los centros y casas regionales de España y del extranjero. Sus cuadros de jotas han participado en numerosos festivales, intercambios culturales, certámenes de diversas ciudades y pueblos de España e incluso en Francia e Italia. También realizan festivales de jotas, misas baturras, rondas y pases en enlaces matrimoniales. En su repertorio cuentan con la jota de Alcañiz, Alabate, bolero de Caspe, seguidillas, jotica vieja, el sitio de Zaragoza, cantaricos, espigadoras, patores, campana de Huesca, bolero de Zaragoza, repetida de Teruel, gigantes y cabezudos, y actualmente pertenecen a la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, a la Confederación y Federación Nacional de Casas Regionales y Provinciales de España, Federación Nacional de Casas y Centros Aragoneses de España y a comunidades aragoneses del exterior. Damos la bienvenida al escenario al Centro Aragonés de Puerto de Sagunto. Buenas tardes, amigos y aficionados al folclore que esta tarde nos acompañáis en este maravilloso encuentro organizado por nuestros amigos del Grupo de Rondalla y Danses Esfallers. Gracias de todo corazón por hacernos partícipes de este encuentro, que se viene consolidando año tras año, y por confiar en nosotros para aportar el acento aragonés al mismo. Trataremos de hacerles llegar los aires aragoneses en una selecta pincelada de nuestro repertorio. Para empezar, un baile, un bolero dedicado a la capital aragonesa, un bolero de cadencia elegante y pausada que finaliza en tiempo de jota. Con todos ustedes, el bolero de Zaragoza.